Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ocadis y los saludo con gusto en nombre de Editorial Universidad de Guadalajara, en el marco de esta 35ª Feria Internacional del Libro. El día de hoy presentaremos un libro editado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que lleva por título Procesos Educativos, Desafíos y Transformaciones, que será presentado por las doctoras Liliana Lira López y Teresita de Jesús Montiel Ramos, a quien escucharemos a continuación. Bienvenidos a la presentación del libro Procesos Educativos, Desafíos y Transformaciones, coordinado por las doctoras Verónica Ortiz Lefort y María Guadalupe Moreno Vallardo y publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Teresita Montiel y tengo el honor de estar en esta presentación junto con la doctora Lilia Lira, que nos hace el honor de participar con nosotros en esta presentación. Dada su amplia experiencia, solamente voy a señalar muy brevemente parte de su expertise, que tiene que ver con que, fue diseñadora curricular del doctorado en investigación educativa de educación aplicada del Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio de la de la Secretaría de Educación de Jalisco, del cual también, de este instituto, ella también fue directora. Actualmente trabaja en la Universidad Marista de Guadalajara como coordinadora del doctorado en educación, así que sin duda su lectura de este libro será para nosotros de muchísimo provecho y voy a pasarle la palabra. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, doctora Teresita Montiel. Igual a la Universidad de Guadalajara y a la Feria Internacional del Libro por brindar este espacio tan enriquecedor para muchos de los académicos de la localidad y nacional, ¿verdad? Y bueno, me voy a permitir hacer comentarios sobre el libro que ya se mencionó, de Procesos Educativos, Desafíos y Transformaciones, coordinado por la doctora Verónica Ortiz Lefort y la doctora María Guadalupe Moreno Vallardo. Es una edición reciente, del 2021 de la Universidad de Guadalajara, con apoyo de la Unidad Editorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Quiero decirles que las colaboraciones fueron sometidas a dictamen a doble ciego por pares académicos y fue una publicación financiada con el apoyo del programa a la mejora en las condiciones de producción PROSNI. Contiene, en general, un total de 228 páginas, contando la portada y la contraportada, muy ilustrativa y artística a propósito de los temas que ahí se tratan. Contiene una introducción y 7 capítulos, 3 de ellos referidos a procesos de formación en el posgrado, 2 capítulos que desarrollan un aporte teórico y conceptual muy sólido sobre el objeto que analizan y nos presentan, y 2 capítulos que informan estudios específicos realizados en contextos y culturas determinadas. Uno en jóvenes universitarios de un centro de la UDG y otro realizado en educación básica. En general, son 7 contribuciones, todas relacionadas con los retos y las demandas de transformación que se requieren en todos los niveles educativos, desde el doctorado hasta educación básica. Particularmente quiero hacer mención que la introducción es muy enriquecedora, no solamente porque describe cada uno de los capítulos, sino porque las coordinadoras de la obra desarrollan un interesante marco de referencia con respecto a la problemática que guarda la investigación educativa, derivada precisamente de sus diversas perspectivas y productos que en su caso tiene que ver con la índole de investigación aplicada, o básica o tecnológica. En este sentido problemático que hacen las autoras, expresan desde quienes cuestionan si el campo de la educación puede ser considerado como un espacio de producción científica, poniendo en tela de juicio su legitimidad como campo de producción de conocimiento. Por otro lado, se critica que la educación o las situaciones educativas pueden ser abordadas desde diferentes perspectivas o disciplinas científicas, y por otro, ponen en tela de juicio si el aporte específico se ve reflejado en las aulas, es decir, qué se ha cambiado en las aulas a causa de la investigación educativa que se produce.
Ante esta panorámica compleja, problemática, las autoras asumen una postura en la cual sostienen que la educación la entienden como una práctica social compleja que abarca todas las formas de inmersión en la cultura, en todos los contextos y en todas las edades, ya que la educación no solo se circunscribe al ámbito de la escuela. Argumentan también que la pedagogía y la didáctica, cuyo objetivo central es la enseñanza, son campos en construcción, convirtiéndolas en un objeto de reflexión epistemológica. En este sentido, la investigación educativa constituye un campo y modo de producción de conocimiento que puede producir ciencia básica, aplicada o tecnológica, y lo cual justifica incluso la formación de investigadores especializados y, por lo tanto, la diversidad de programas de posgrados en educación. Sí, doctorado en psicología, doctorado en ciencias de la educación, doctorado en investigación aplicada, etcétera, por la diversidad de los campos que se encuentran en construcción. Rápidamente, por cuestiones de tiempo, dentro de este contexto que plantean las autoras, cada uno de los capítulos presentan sus reflexiones, sus fundamentaciones teóricas y los estudios que realizan, pero sobre todo lo plantean ante los retos de transformación que actualmente se encuentra la educación. El primer capítulo, titulado La evaluación de los procesos de formación en posgrado en educación, un desafío en la formación de investigadores en México, las autoras Guadalupe Moreno Vallardo, Verónica Ortiz Lefort y Marta Valadez Guízar documentan y analizan testimonios de estudiantes de doctorado en educación que dan cuenta sobre lo que ocurre al interior de los procesos de formación en el posgrado. La riqueza de este tipo de estudios cualitativos centrados en los procesos contemplan la comprensión desde las interacciones con los profesionales que participan en la formación de los futuros doctores. Y muchos de estos estudios de índole cualitativo escapan a los indicadores de evaluación de calidad diseñados y propuestos por el CONACYT. Y precisamente no incluyen esta índole de estudios que van al interior de los procesos. El objetivo, entonces, es evidenciar que este tipo de estudios empíricos pueden ayudar a complementar los trabajos de evaluación en el posgrado. Es argumentar la necesidad de incorporar formas e instrumentos de evaluación que permitan acercar a este aspecto tan trascendente en la formación y en la calidad de los posgrados. Y bueno, muy interesante en el sentido de que muestran un contexto histórico sobre el Sistema Nacional de Posgrado en su conjunto, un apartado que recomiendo mucho leer por la problemática que se plantea cuando se les asigna un nivel de calidad, ¿no? La problemática que se presentó en su momento de los posgrados cuando crecieron de manera acelerada, los egresados que no siempre tienen acceso a plazas de investigación y bueno, muchas justificaciones basadas en evidencias, repito, que dan cuenta de la necesidad de los posgrados también con orientación profesional y no solo de investigación. El foco principal del estudio gira en torno al problema de qué y cómo se evalúa la calidad de los posgrados. Muchos de los que están inscritos en el padrón de calidad, particularmente los doctorados en educación con orientación e investigación, sería pertinente reflexionar estos indicadores, pero también los procesos que se llevan para entonces hablar de una garantía de alta calidad en los procesos. Entonces, se sugiere precisamente hacer acercamientos de índole cualitativo para evidenciar lo que sucede al interior de los procesos de formación, de la interacción y de los encuentros entre los participantes en ese proceso. El capítulo 2, Desafíos y transformaciones de maestrías profesionales en educación, cómo articular procesos de formación profesional con habilidades investigativas, los autores José de la Cruz Torres Farías, Jorge Ignacio Rosas y Mario Alberto Morales Martínez presentan un panorama general sobre la situación del posgrado nacional y en particular el posgrado en educación. Analizan
La orientación profesional delineada por CONACYT desde diversos marcos de referencia del padrón de calidad del PNPC. A partir de ello, plantean algunos desafíos del posgrado en educación con orientación profesional. Muy interesante el capítulo, puesto que presenta una evolución de cómo el CONACYT ha ido incorporando ciertas características respecto a los programas orientados a la investigación y los orientados al posgrado. Una historia donde definitivamente se inclina por la investigación y luego incluye los doctorados y las maestrías profesionalizantes, ¿no? Y bueno, hacen una interesante recopilación de esta evolución de cómo se ha ido priorizando la investigación o la profesionalización. Y bueno, a pesar de esto, de que hoy se admite que existen posgrados orientados a la investigación o a la profesionalización, pues los datos muestran que a nivel nacional sigue predominando la oferta de maestrías y doctorados con orientación a la investigación. Y bueno, en menor grado, obviamente, también a la orientación profesional, y nos da una estadística. Y bueno, esto nos da un retrato, una radiografía de los posgrados y la índole de formación que tiene Valía, ¿no? Que son precisamente aquellos que están orientados a la investigación. Sin embargo, dentro de sus argumentos plantean que los doctorados con orientación profesional también desarrollan habilidades de investigación y las utilizan como herramientas para sus procesos de formación. Finalmente, estas autoras realizan una propuesta de posgrado que atienda aspectos fundamentales y plantean varios que son muy interesantes, cada uno de ellos, que invitaría a los lectores y a los formadores, diseñadores preocupados del posgrado a leer esta parte de las aportaciones. Entre algunos menciona la articulación entre la formación profesional, la investigación y la vinculación y acceso al conocimiento universal, porque dentro de sus argumentos lo plantea como un aspecto no integrado. También nos habla de una articulación de la formación profesional con la capacidad de innovar, de transferir y evaluar resultados en el contexto de la práctica, en los contextos laborales. Habla de una flexibilidad curricular, de la articulación entre la investigación, entre la profesionalización, entre otros aspectos muy importantes que valdría la pena leer esta investigación por la manera en que viene desarrollando los argumentos entre estas dos perspectivas u orientaciones de los programas de posgrado. En el tercer capítulo, la transformación educativa, una mirada desde la reflexión docente, Adriana Piedad García Herrera, su autora, presenta una experiencia de formación en una maestría profesionalizante en biología para la formación ciudadana, que se ofrece a docentes de educación básica en servicio. La autora comienza afirmando que, a diferencia de las transformaciones dictadas externamente por diferentes reformas educativas o modelos educativos, existen otras formas de transformación que se originan desde el interior o la gestión de las escuelas o centros educativos. Menciona que para lograr la excelencia educativa y los aprendizajes esperados en los alumnos, que son los grandes desafíos en un sistema nacional de educación como el de nosotros, el cambio real depende del impacto que se pueda lograr en la práctica diaria, cotidiana de cada docente. Es decir, estas transformaciones a las que ella llama transformaciones hormiga, a nivel micro, al nivel de la interacción, al nivel diario de las relaciones del maestro-alumno. Y propone varias estrategias y dispositivos didácticos para lograr las transformaciones en la práctica. Particularmente nos expone una experiencia de una estrategia narrativa para someter a reflexión como posibilidad de transformación. Una característica importante en muchos de los textos o en gran parte de los textos es que mantienen la reflexión como un elemento
importante generador de transformaciones y del desafío que se presentan en cada uno de los ámbitos problemáticos de la educación. La reflexión, en este caso Adriana Piedad, la refiere como un elemento importante para lograr la transformación, y dentro de los dispositivos, bueno, ya mencioné el autorregistro y principalmente donde los maestros tienen que transcribir sus anécdotas sin ser valorativas y posteriormente hacer una reflexión sobre eso que recuperó de la práctica, que hagan una reflexión sobre esa narrativa que recupera. Es fundamental esto para recuperar ese conocimiento tácito, explicitar el pensamiento, valorar las decisiones que toman en y durante la acción, es favorecedora para la construcción del saber experiencial. Es muy importante, reitera, en estas mediaciones didácticas de formación reflexiva, recuperar la acción sobre la cual se va a reflexionar. Y bueno, menciona la riqueza de este trabajo, además de esta fundamentación, es que muestra ejemplos de cómo llevó esta estrategia en estudiantes y poco a poco cómo van transformándose en este trabajo de intervención que ellos realizan, ¿no? Cómo es que desprenden su reflexión desde la acción que recuperan, una acción que vale decir debe ser recuperada en primera persona, un aspecto fundamental para poder hacer trabajos metacognitivos, ¿no? Y se hacen reflexiones en torno a su docencia, la pedagogía, la didáctica y, bueno, nos muestra aspectos específicos de cómo lo llevó a cabo. En el cuarto capítulo, una mirada a la formación docente desde la intersubjetividad y la apertura como experiencia particular del profesor, las autoras Ana Cecilia Valencia y José María Nava Preciado, desde una visión filosófica por su formación, por su trayectoria, desarrollan el concepto de formación fundamentada en la perspectiva de Gadamer. Un ensayo teórico sumamente rico, o sea, no solamente denso, yo diría que esa profundidad como trata este concepto. Utilizan el término Bildung, que no tiene una traducción exacta, pero que le da la riqueza y el sentido a lo que implica una formación. Ellos parten de dos perspectivas para referirse a cómo se comprende la formación, una particular que responde a los niveles de la gente, del sujeto, que cultiva sus propios atributos y capacidades, pero también la perspectiva grupal, donde la gente se asume como un perteneciente a una comunidad que comparte creencias, valores y formas de concebir el quehacer docente. Son elementos indispensables para comprender el sujeto desde su contexto. Y bueno, argumentan que estos procesos tienen un sustento, si la formación tiene un sustento ontológico, epistemológico, pedagógico, también hace falta considerar el proceso formativo atendiendo la singularidad del docente. El sujeto, ese sujeto que está abierto a cultivar capacidades, atributos de forma permanente, un proceso continuo de construcción del etos, del amor por lo que hace, del compromiso con el otro y hacia sí mismo. Es pensar la formación desde una visión menos instrumentalista y más que posibilite el desarrollo del hombre de forma libre y autónoma, consciente y comprometida. Estos procesos formativos se concibe al docente como parte de la comunidad y desde una práctica singular situada. ¿Sí? El docente, si bien realiza ejercicios de reflexión, nunca abandona su perspectiva individual, pero también esa perspectiva individual se entiende por la interacción que tiene con otros. En este sentido, lo individual y lo colectivo no pueden ser separados. Y bueno, es un capítulo sumamente denso, pero muy enriquecedor, con una fundamentación filosófica muy interesante de cómo entender la formación para lograr procesos de conciencia en el docente que trascienda el aspecto instrumental. Es un texto, desde mi punto de vista, muy valioso,
construido con profundidad y solidez filosófica. El siguiente capítulo, también en este tenor de la parte teórica muy interesante, aunque incluye también ejemplos prácticos. El quinto capítulo, la relación con el saber del profesor a cielo abierto, algunas reflexiones necesarias e inquietantes desde la pedagogía universitaria. Es elaborado por Viviana Manskowski y nos comparte una reflexión muy interesante que recomiendo ampliamente, que relata el origen de lo que hoy nos presenta en esta obra. Es una reflexión derivada precisamente del confinamiento sanitario por el COVID-19, el cual todos lo vivimos en este cambio en educación tan abrupto en las rutinas laborales, ¿no? Y propone en el estudio, en este capítulo, el nombre de cielo abierto, precisamente con relación con el saber que ella desarrolla, precisamente en momentos donde el aislamiento obligatorio y su idea de concepto de abrir a cielo abierto significa un lugar que no tiene ni techo ni cobertura y que estamos al descubierto, a la intemperie. Es una metáfora muy potente sobre nuestros saberes en momentos de crisis, en momentos donde se ponen a prueba, ¿no? Y sobre todo en esta tensión mundial. Una historia muy significativa de por qué al título le agrega a cielo abierto. Lo invito a leer el concepto del saber muy bien desarrollado desde una perspectiva psicoanalítica y una perspectiva también antropológica. La concibe como una pedagogía en un ejercicio de reflexión, una pedagogía abierta, que acontece, que está abierta, desprovista de categorías previas, ¿no? Incluso nos lleva a una dimensión ética, una pedagogía en movimiento, dinámica, una pedagogía puesta en situación. Muy interesante, repito, tratando sobre el saber. Y bueno, los dos últimos capítulos tratan en dos contextos específicos. Uno documenta el contexto de estudiantes universitarios de uno de los centros regionales de la UDG y dan cuenta de los contextos violentos en los que se desarrollan los estudiantes. Nos dan cuenta de quiénes son y cómo viven los estudiantes universitarios, aspectos que muchas veces desconocemos de estos alumnos. Es un estudio que elabora Liliana Ivette Castañeda Rentería y Pedro Hugo Rangel Torrijos. El último, no menos importante, realizado por Florentino Silva Becerra y José Antonio Ramírez, titulado Pautas normativas que definen la cultura escolar y su relación con la acción pedagógica, en las que plasman significados construidos por los profesores. Es un acercamiento desde la etnografía a la educación básica. Realizaron estudios en preescolar, primaria y secundaria y nos dan cuenta de ciertas estrategias docentes que reproduce la cultura escolar. Entonces nos presentan a las escuelas, a las interacciones pedagógicas como parte de los rituales y de una estructura cultural. Es un estudio, digamos, un tanto típico de concebir las escuelas como un lugar de reproducción de la cultura. Recomiendo leerla en el sentido de detectar aquellas pautas estructurales que dan pie a decir que la escuela es reproductora de la cultura. Muchas gracias por el espacio de comentar este libro muy enriquecedor por la solidez de cada una de las presentaciones y que seguramente nos serán de utilidad a todos los que nos dedicamos a la educación, a la formación de docentes y también a la educación básica, planteado dentro del marco de los desafíos. En este momento paso la voz a la doctora Teresita Montiel, que es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y coordinadora del doctorado en cognición y aprendizaje de esta misma casa de estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Voy entonces a continuar yo con mi presentación. Agradezco la invitación que me hicieron las doctoras Verónica Ortiz Lefort y María Guadalupe Moreno Vallardo para presentar su libro Procesos educativos, desafíos y transformaciones.
publicado por el Centro Universitario, como ya lo dijimos desde un principio, por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Tratando de pensar en la forma de organizar esta presentación, decidí partir de mi experiencia al momento de comprar un libro. Por ejemplo, cuando va uno a la FIL y empieza ahí a ver en los pasillos las publicaciones y se acerca a la oferta. Cuando estoy delante de un libro, lo primero que atrae mi atención es el título. Debe de ser claro y conciso, que me brinde información sobre lo que puedo encontrar en él. Después, reviso a través de la lectura del índice cuáles son las temáticas principales que aborda, de manera que pueda identificar si el contenido realmente tiene relación con este título que atrajo mi atención y me invita a seguir explorando. Finalmente, trato de conocer quiénes son los autores, cuál es su experiencia en el campo y qué tipo de información pueden ofrecerme. Así que en esta presentación intentaré seguir esta dinámica, de manera que genere curiosidad al lector potencial y se decidan a explorarlo por su cuenta. De inicio, el título Procesos educativos, desafíos y transformaciones invita a pensar la educación desde una perspectiva dinámica, como un campo de conocimiento que va de la mano con las modificaciones sociales, con todo lo que tiene que ver con el ser humano, quienes somos también cambiantes y dinámicos, y que siempre están en un cuestionamiento permanente sobre cómo pensamos y hacemos la educación. En la introducción, que ya nos mencionó la doctora Liliana, se realizan 2 anotaciones. Se hace un trabajo estupendo de presentación, de introducción a los capítulos del libro, pero se hacen 2 anotaciones que a mí me han parecido básicas para comprender desde dónde se elaboró cada capítulo, es decir, de qué mirada parten los autores para la elaboración de cada capítulo. El primero es, ya lo comentó también la doctora Liliana, cómo conciben a la educación, ¿verdad? Sí. Porque aquí no hay una definición única acerca de lo que es educación, ¿cierto, doctora? Ni hay acuerdo y es polémico. Además, entonces tienen ellas que partir, los autores, no solamente ellas como coordinadoras, sino todos los autores de cada capítulo, partir cómo es que ellos están concibiendo a la educación. Y lo voy a repetir, lo voy a leer de una manera textual. Como práctica social compleja, que abarca todas las formas de inmersión en una cultura, en todos los contextos y en todas las edades. Entonces, de entrada, la educación no es algo simple, no es algo sencillo, sino que tiene una complejidad que nos invita a estarlo explorando de una manera permanente. Y además no tiene un contexto particular. La educación no se delimita en las aulas, no se delimita en los espacios cerrados, sino que la trasciende, ni tampoco se delimita a cierta edad, sino que la educación es un proceso, una práctica que tiene que ver con toda la vida. ¿Cierto, doctora? Así es. Por lo tanto, lo educativo, voy a continuar con la cita, por lo tanto, lo educativo está en las prácticas de formación propias de las instituciones educativas, pero también más allá de estas, en tanto que en todas las prácticas sociales están involucrados procesos de inmersión en una cultura y que en los diversos ámbitos de nuestra vida, tanto personal como todos los aspectos, familiar, laboral, comunitario, religioso, etcétera, todos desempeñamos alguna vez el rol de formadores y el de formandos. Cierro la cita textual. De manera que se contempla la educación como algo no limitado a espacios específicos como las aulas ni a ciclos de vida particulares, sino como una práctica social amplia que incluye tanto a la cotidianidad de los actores educativos, como profesores y estudiantes, como incluso productos de estos mismos actores, no solamente la práctica, sino también los actores y los productos que se ejercen a través de su labor, como por ejemplo las políticas educativas o el desarrollo de modelos conceptuales.
El segundo punto que me parece sumamente importante recalcar es que cada capítulo es el resultado de investigación básica. Es decir, hubo un trabajo, una pregunta inicial que suscitó un trabajo empírico que fue analizado, reflexionado, teorizado y del cual se desprenden hallazgos, conocimientos, propuestas, reflexiones o incluso más preguntas. De manera que no se trata de planteamientos teóricos alejados de la vida de los actores, sino que tiene que ver con realmente el acto, la realidad educativa. Así, con una mirada amplia de lo que es la educación y con el rigor metodológico propio de la investigación básica, a lo largo de los capítulos podemos observar investigaciones realizadas con poblaciones que corresponden a diferentes niveles, desde niños de primaria hasta niños de doctorado, Sí, vamos a decir, desde preescolar. estudiantes desde preescolar hasta doctorado. Y bueno, también profesores, ¿no?, en procesos de formación. A lo largo de los capítulos podemos encontrar argumentos que nos permiten profundizar en temáticas de suma relevancia para el desarrollo de las ciencias de la educación. Y me parece que son temáticas transversales, doctora. Sí. Uno de ellos es la formación. La formación. ¿A qué se refiere este concepto? Cuando hablamos de formación, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Y ya lo mencionabas antes, hay un capítulo dedicado a la formación desde un punto de vista filosófico y cada uno de los capítulos dan cuenta de cómo, a partir de quién están mirando la formación. ¿Cómo podemos concebirlo? A través de la filosofía, a través de la pedagogía. ¿Cuál es la relevancia de la intersubjetividad entre educadores y educandos para el proceso formativo? Un aspecto al cual no se le da ningún realce en realidad, ¿no? Nos abocamos a la práctica de la formación, pero no tratamos de reflexionar cómo se dan estas relaciones intersubjetivas. ¿Cómo incorporar la reflexividad, como se nos propone en un capítulo, la reflexividad como vía de aprendizaje y elemento de la formación de docentes a través de esta recopilación de las crónicas que hace el profesor al estar enseñando una clase de biología y cómo después se convierte en un instrumento de autorreflexión, de autocrítica, de análisis del quehacer educativo que está insertado en la misma formación de este docente? ¿Es posible entrelazar la formación profesional? Es otra de las preguntas que encontraremos en uno de los capítulos. ¿Es posible entrelazar la formación profesional y la formación en investigación? Especialmente en estas maestrías o doctorados que tienen el perfil profesionalizante, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que se puedan tratar esos dos aspectos? Otro de los ejes transversales, la evaluación de la calidad de la educación en posgrado, realizada a través de indicadores que desconocen los procesos que ocurren al interior de los programas educativos. Se tienen indicadores concretos, en ocasiones no tan definidos, medios nebulosos, ¿verdad?, en los criterios que tiene de evaluación el PNPC, pero no se cuestiona la pertenencia de esos indicadores, ¿no? Y en este libro encontraremos tanto el estado de cómo se ha ido desarrollando esos procesos evaluativos como otros elementos a considerar al momento de evaluar. ¿Qué sucede en las interacciones cotidianas de la formación de investigadores? ¿Cuáles han sido los cambios en los criterios establecidos por el PNPC para considerar de calidad a un programa de posgrado? Otro de las temáticas transversales, algo que vas a encontrar a lo largo del libro, que a mí me pareció maravilloso. La voz de los actores en cada escenario educativo. Podremos escuchar a niños en una clase de biología, a estudiantes de preparatoria con experiencias realmente dolorosas sobre violencia que viven en su día a día y exclusión.
a profesores durante su práctica profesional, a estudiantes de maestría y de doctorado, a coordinadores de posgrado, a los propios investigadores, de hecho, ellos mismos al momento de escribir las preguntas que ellos se plantean, sus propias voces. Cada una de estas cuestiones y sin duda otras más han sido abordadas a lo largo del libro, no para dar respuestas definitivas, ¿cierto, doctora?, sino para compartir experiencias de investigación que susciten más interrogantes, que nos cuestionan, no se enfrentan con las realidades educativas que vivimos en nuestros propios ambientes académicos. Es una invitación a la reflexión y la metacognición que lleva a la transformación. Finalmente, ¿de quiénes son los textos que integran el libro? ¿Quiénes nos están hablando? Investigadores consolidados. Y eso es importante que nos quede clarísimo porque son investigadores que tienen una amplia trayectoria, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, nivel 2, profesores que tienen perfil, tienen este reconocimiento de perfil PRODEP, que tienen formación doctoral en diversas áreas de las ciencias sociales, ¿cierto? Filósofos, antropólogos, educadores, ¿no? Entonces hay una variedad amplísima de las ciencias sociales también, en pedagogía también. Sin duda, sus amplias trayectorias se ven reflejadas en el libro, donde comparten conocimientos, reflexiones, análisis e interrogantes de una manera generosa con los lectores. Estoy de acuerdo con la doctora acerca de que sin duda las personas que estamos involucradas en algún área de la educación, que finalmente todos estamos involucrados en educación, ¿cierto? Así es. Pero quienes tenemos como este campo laboral, definitivamente encontraremos muchísima riqueza en este libro y en cada uno de sus capítulos. Y no sé si te pasó a ti, doctora, pero incluso uno puede escuchar su propia voz. Claro, sí. Ahí. Es la característica de estudios cualitativos bien realizados, porque uno llega a percibirse, a sentirse en esos contextos de interacción en una experiencia compartida, ¿no? Así es, entonces realmente hay una interacción entre los autores y el lector, ¿no? Sí. Que eso es algo que se agradece muchísimo. También creo yo que quienes están formándose como investigadores educativos, los estudiantes de licenciaturas en educación, de posgrados, de maestrías, doctorados, de investigación o profesionalizantes, de verdad que creo que encontrarán bastante material para reflexionar, para generar ideas, para establecer nuevas preguntas. Claro, y también en nuestra función de coordinadoras de doctorado. Así es. Así también aparecemos, ¿no? Yo creo que por eso también hizo clic decir todo este ámbito tan complejo de la educación, en la formación, ¿no? En todos los niveles. Sí, definitivamente invitamos a leer el libro, y no solamente por lo atractivo y ameno que expresa la doctora Teresita Montiel, sino porque hay referencias y documentación que son obligadas. Claro, son obligadas por las cifras, por los programas que mencionan, por el tratamiento conceptual, ¿no? Y muy interesante, espero que al igual que nosotras les sea de utilidad, porque personalmente comparto la idea, me llenó el ojo, me vi reflejada y me despertaron ideas de qué hacer, ¿no? Así es. En esta pedagogía y educación que no termina, que es dinámica y abierta. Así, ¿no? Cambiante y además que siempre está retándonos para tratar de investigarla, para tratar de conocerla mejor y transformarla. Pues agradecemos, muchas gracias doctora por haber estado con nosotros, acompañándonos, y agradecemos a la Feria Internacional del Libro, agradecemos a la Universidad de Guadalajara y por supuesto a la doctora Guadalupe Moreno, a la doctora Verónica Ortiz Lefort por habernos hecho el honor de presentar este libro aquí en este espacio, y pues muchísimas gracias. Adquiéranlo y sobre todo léanlo. Gracias. Muchas gracias a las doctoras Liliana Lira López y Teresita de Jesús Montiel Ramos por presentarnos esta publicación,
así como al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por su participación en esta 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Editorial UDG y a que visiten editorial.udg.mx, nuestra página web donde podrán adquirir esta y muchas más publicaciones. Nuevamente ha sido un gusto haber estado con ustedes. Se despide Carlos Ocadiz y hasta la próxima.